Y mire, desafortunadamente, víctima precisamente de esta ola de violencia, nuestro compañero y amigo Otoniel Martínez, reportero, conductor de Azteca Noticias, quien viajaba en esta camioneta, misma que fue agredida a balazos. Otto, lo mejor, lo más importante para nosotros es saber que estás bien. Un abrazo fuerte, solidario. Para quienes apenas se están sumando a esta cobertura de ADN Noticias, por favor, cuéntanos qué pasó hoy en este automóvil que tú estabas utilizando, en el que viajabas. Sí, Miri, te agradezco muchísimo que seas enfático en confirmar que estamos bien, mi camarógrafo y yo, porque sé que de pronto la noticia puede preocupar, ¿no?, al equipo, a la familia, incluso a la gente que nos está acompañando y siguiendo a través de esta cobertura especial. Estamos bien y ya estamos resguardados en un lugar seguro, pero lo delicado es cómo pasaron las cosas, porque si nosotros estamos hoy en Jalisco es porque veníamos a otra cobertura y estamos justo en la glorieta de los desaparecidos, que dicho sea de paso, estábamos acompañando a un colectivo de madres buscadoras, y a la par, en esa misma arteria, se estaba realizando una carrera, porque era un domingo familiar como cualquier otro. Y de pronto, estando en ese punto, es cuando empezamos a escuchar movilización primero de ambulancias, después de cuerpos de seguridad municipal y estatal, y después incluso se escucharon detonaciones, y es cuando la gente empezó prácticamente de voz en voz a decir: algo está ocurriendo. Minutos después venía la confirmación que la recomendación para las familias en Jalisco era clara: vaya a un lugar seguro, y si ese lugar seguro es su casa, por favor permanezca ahí hasta que se diga lo contrario. La carrera se suspendió. Los trabajadores municipales que estaban levantando las vallas dejaron incluso camiones abandonados y se fueron a resguardar. Las madres buscadoras, los colectivos se dispersaron, los negocios se empezaron a bajar las cortinas. Estamos hablando de tiendas, cafeterías, restaurantes, mueblerías, en fin. Y en ese recorrido para buscar nosotros un lugar seguro, empezamos a recorrer una de las arterias principales que lleva al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, porque la instrucción del gobierno era que los aeropuertos están funcionando con normalidad. Y estábamos justo documentando en nuestro recorrido hacia el aeropuerto cuando nos encontramos un primer narcobloqueo en un punto en donde está muy cerca de las oficinas forenses de Jalisco, pero también hay una clínica del IMSS 39 y hay unas oficinas de la Profeco de Tlaquepaque, y ahí nos detenemos para empezar primero a documentar ese que era el primer narcobloqueo que nosotros nos habíamos encontrado. Y si nos detenemos en ese punto es porque ya había presencia importante, por lo menos 50 elementos de la Policía Federal, Policía de Investigación, incluso elementos forenses, y el saldo que te puedo platicar al menos de ese punto es 2 vehículos quemados, una persona abatida que todavía nos tocó encontrar el cuerpo tirado sobre el asfalto, y 2 detenidos. Otto, permíteme que te interrumpa aquí. Ayúdanos a entender cómo ocurren estos narcobloqueos, es decir, ¿cómo es la operación de los delincuentes en estos puntos? Es decir, llegan, cruzan la unidad y la encienden, hacen algún tipo de agresión con disparos o no, se quedan, se van. ¿La dinámica cómo es? Es tal cual como tú lo estás platicando. Atraviesan vehículos que en el punto que nosotros nos encontramos eran 2 vehículos compactos. Alcanzamos a ver que color blanco, y le prendieron del que bajan a sus propietarios, ¿no? O sea, son vehículos particulares, bajan a los propietarios. Sí. Que en el mejor de los casos los sueltan, ¿no? Porque en el peor de los casos también hay víctimas colaterales que pueden terminar secuestrados o incluso alcanzados por alguna bala en estos puntos, porque son encapuchados armados que prácticamente están rompiendo todo tipo de seguridad, no importando si son adultos o niños. Y por eso es que lo que nosotros encontramos en carriles centrales fueron estos 2 vehículos compactos prácticamente reducidos a ceniza, que estaban siendo subidos a una grúa, y sobre el asfalto ahí en los carriles centrales los restos de esos autos quemados. Y cuando empezamos a ver a detalle lo que había ocurrido en esa zona es cuando nos damos cuenta que había un cuerpo abatido que, según las fuerzas federales, es un criminal, no, un presunto criminal, permítame llamarlo así, un presunto criminal tendido, que estaba con playera roja y unos pantalones de mezclilla, esperando a que los cuerpos forenses llegaran por él y fuera levantado. Y en la patrulla, en una de las patrullas que estaba estacionada en ese
ese lugar había uno de los 2 detenidos que lograron ser capturados en ese punto. Y ahí les puedo contar que por lo menos 50 elementos federales de policía de investigación que estaban armados con chalecos antibala tomando el control de ese punto. Y terminan de trabajar ahí, nosotros pues decidimos quedarnos en ese lugar porque de cierta forma la lectura era, bueno, ya hay fuerzas federales, es posible Espacio que nosotros seguro, ¿no? permanezcamos acá, ¿no? Y desde ahí es donde empezamos a dar los primeros reportes. Y cuando leemos los comunicados oficiales decían que el aeropuerto estaba operando de manera normal, y en contraste empezaban a circular todos estos videos en donde la gente corría al interior del aeropuerto y se hablaba incluso de que habían personas encapuchadas en ese lugar. Correcto. Aún así, hasta hace 30, 20 minutos, la cuenta oficial del Gabinete de Seguridad de México y la cuenta oficial del Aeropuerto Internacional de Guadalajara confirmaban que el aeropuerto estaba operando de manera normal, y por eso es que nosotros decidimos acercarnos, porque finalmente nosotros teníamos hoy programado un vuelo a la 1 de la tarde para regresar a la Ciudad de México. Y en ese trayecto sobre la Iberoamericana, les estoy diciendo que es un punto que se encuentra prácticamente a 6 minutos del aeropuerto, es cuando nosotros y otros autos más circulábamos rumbo al aeropuerto y vemos como hombres encapuchados, que a la distancia veíamos primero que eran hombres, que estaban jalando estos trafitambos, si me permiten llamarlos así, que son estos como conos, ¿no? Instrumentos, estas estructuras naranjas sobre todo, ¿no? Correcto. Y que empiezan ellos a atravesar la vía. Nos damos cuenta que es un cierre, y a la distancia, con lo que nos permitían ver los ojos, creemos que son elementos federales que, como hacía escasos metros, pues estaban tomando el control completo de la avenida. Y entonces seguimos nosotros de frente, y ya acercándonos unos metros más a ese punto es cuando nos damos cuenta que no, se trataba de por lo menos 4 sujetos encapuchados, armados, que estaban cubriendo, bloqueando la arteria principal, y con el arma en mano. ¿Armas largas, Otto? Armas cortas, haciéndole señas a los vehículos que estábamos transitando sobre ese lugar, para que nos desviáramos en una curva que estaba justo en el punto que ellos estaban tomando, ¿no? Que dicho sea de paso, es una de estas especies de trébol que le llamamos, ¿no? Sí. Donde se cruzan varias arterias, pero muy a escasos metros ya del aeropuerto, 6 minutos por lo menos. Nosotros, cuando nos damos cuenta que son hombres encapuchados, armados, quienes nos están dando la indicación a los vehículos que íbamos sobre esa arteria, pues evidentemente no lo piensas 2 veces. No, pues no. Obedecemos. Claro, por supuesto. Y giramos hacia la derecha, ¿no? Con la velocidad y lo que nos permite el vehículo, y es justo en esa desviación cuando ellos empiezan a detonar el arma, evidentemente sobre los vehículos que íbamos circulando en esa arteria. Y la inercia, la verdad es que fue la inercia lo que nos hace a nosotros agacharnos en el vehículo en movimiento. Mi compañero Esteban venía manejando, y es él quien hace la maniobra. El auto, como la camioneta, como que se nos amarra, porque evidentemente fue un movimiento brusco para obedecer la señal que esos sujetos armados nos estaban haciendo, y después le cuesta a la camioneta acelerar unos segundos, y lo único que yo alcanzo a decirle a él es síguete, porque lo que ya habíamos recibido era un disparo que entra por la ventanilla trasera izquierda, atraviesa la camioneta completa, y después de detenernos nos damos cuenta que el balazo cruza completamente la camioneta, perfora la ventana y atraviesa una parte de la lámina de la camioneta. Son segundos que solamente la reacción, el instinto de sobrevivencia te hacen agacharte, seguir tu curso, y es lo que yo le digo: síguete, tratando de espejear para ver si los sujetos se habían detenido o venían detrás de nosotros, qué había pasado con el resto de los automóviles. Y son cuadras mucho más adelante cuando vemos que hay un mercado en donde nos estacionamos. Recuerdo perfecto, es el mercado San Isidro. Nos estacionamos en un estacionamiento de estos eternos que hay en los lados de Colonia, que dicho sea de paso, calles completamente vacías, negocios cerrados, cortinas abajo. Ahí es en donde nos detenemos,
para empezar a hacer el reporte a las autoridades, llamar al seguro, lo que la gente que es alcanzada por un disparo de este tipo, pues tiene que hacer, ¿no? Y sobre todo, pensar en segundos cuál es el lugar seguro para resguardarse, porque hasta este momento el estado de sitio, el toque de queda, el código rojo, como ustedes quieran llamarle, sigue activo en Guadalajara. Claro. Otto,